Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En los 7 días recientes, México rebasó la barrera de los 6 millones de contagios por COVID-19 y también se reconoce que hay 350,000 muertos por ahí, aunque las cifras oficiales mismas de mortalidad nos hablan de que ya estaríamos alcanzando o rebasando los 700,000 muertos a causa de la pandemia. De viva voz, Lori Ann Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM. Doctora, gracias por estar con nosotros hoy y también te agradezco públicamente tu mensaje de preocupación por mi reciente contagio. Lori Ann, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer y un gusto escuchar que ya está usted mucho mejor, recuperado y de vuelta aquí en el programa. Sí, por cierto, oye, yo te pregunto públicamente, ¿qué tanto, para quienes nos están escuchando y viendo, porque muchas personas me lo han preguntado, qué tanto ha ayudado el que nos hayamos vacunado previamente para que las molestias, el ataque pues del virus no sea tan catastrófico? Sí, la vacunación ha ayudado muchísimo en este sentido. Mientras que los contagios han seguido aumentando, las defunciones han tendido a disminuir, desde luego, desde que la vacunación se ha hecho masiva alrededor del mundo. Así que la vacunación es indispensable para garantizar o por lo menos disminuir el riesgo de que las personas padezcan, si se contagian, la enfermedad de forma grave y desde luego disminuir el riesgo de morir. Así que la vacunación ha ayudado inmensamente en ese sentido. Se calcula que quizás sean millones las vidas que se han salvado desde que inició la vacunación. Ahora, muchas personas que me dicen, ¿por qué te sigues cuidando si ya te dio? Y esta es una pregunta no solo para mí, sino para muchas personas que se han contagiado recientemente y que por eso piensan que ya no se pueden volver a contagiar. ¿Es esto cierto? No, esto no es cierto y es una realmente excelente pregunta. A ver, las personas vacunadas pueden seguirse contagiando, ¿sí? La vacunación está protegiendo de tener la enfermedad severa y de morir, mas no necesariamente de ser infectados y poder infectar a otros. Entonces, esa es una parte. Lo segundo es, cuando se decía anteriormente, bueno, de cualquier manera todos nos vamos a infectar, más vale que nos infectemos pronto para terminar con esta situación, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora lo que sabemos es que esto es absolutamente falso, es decir, cada vez conforme el virus ha ido evolucionando y cambiando, cada vez se dan más reinfecciones, porque el virus se ha vuelto más capaz de evadir la inmunidad que se genera tras la infección por variantes previas. Entonces, la reinfección, pero ojo aquí, el punto más importante de todo esto es, claro, las reinfecciones existen, incluso una persona que se infectó durante la cuarta ola, que es la previa, con Omicron, hoy puede reinfectarse con las subvariantes del mismo Omicron. Entonces, mucho cuidado en este sentido, pero importantísimo aquí lo siguiente, que con cada reinfección aumenta el riesgo de que la enfermedad se torne grave y la persona muera. Entonces, o quede finalmente con secuelas a largo plazo. Esto es un proceso conforme una reinfección, es decir, con una sola infección hay un riesgo determinado. Con la primera reinfección este riesgo se eleva y la segunda lo eleva todavía más y la tercera más, queriendo decir que cada reinfección nos hace más o nos pone en mayor riesgo de tener enfermedad severa, secuelas o de morir. Ya. Ahora, doctora, la postura oficial ahorita es que como
no es tan grave la reinfección y no han aumentado de manera considerable las hospitalizaciones, es que ya está dominada la pandemia y que podemos relajarnos en cuanto a las medidas preventivas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? De ninguna manera. Es decir, esta mentalidad ha llevado a la situación tan complicada que vivimos hoy y que se vive cada vez más complicada con relación a la pandemia. ¿Por qué? Porque mientras no detengamos la transmisión de este virus, el virus va a seguir evolucionando, mutando y cada vez haciéndose más complicado. Entonces, no, primero es falso que las hospitalizaciones no estén subiendo. Hay un detalle, que aquí esta quinta ola la inició una subvariante que es la BA2.12.1. Esta subvariante ya se había visto repuntes en otras partes del mundo. Esos repuntes llevaron a aumentos en los casos, pero no necesariamente en hospitalizaciones y muertes. Pero mucho ojo, lo que viene detrás de esta variante es BA5. La subvariante BA5 es mucho más transmisible, más evasiva de la inmunidad y en donde ya comienza a ser predominante, como en muchos países europeos, ahorita ya es predominante, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Reino Unido, y en otros países, en Bélgica, en otros lugares de Europa, y donde se vuelve predominante están en aumento exponencial también las hospitalizaciones. Entonces, mucho ojo, aquí en México llevamos por lo menos 6 semanas con una tendencia de hospitalizaciones al alza. Todavía, en comparación a otras olas, las hospitalizaciones parece que tienen un nivel relativamente bajo, pero hay un crecimiento exponencial en las hospitalizaciones, así que esto podría cambiar muy rápidamente y podríamos estar viendo un problema realmente serio de hospitalizaciones pronto si no podemos detener los contagios. En nuestro territorio la subvariante BA5 ya circula y en los últimos reportes que se tienen del Consorcio Mexicano de Medicina Genómica o de Vigilancia Genómica del virus SARS-CoV-2, ya se tenía el reporte que cerca del 20% de el virus que circula en nuestro territorio es BA5, queriendo decir que conforme esta subvariante eleve su prevalencia, vamos a ver más hospitalizaciones. Esto es ya la experiencia que se tiene en otros países, así que hay que tener mucho cuidado con esta displicencia de pensar no pasa nada, porque ese no pasa nada nos puede llevar otra vez a estar en un problema muy serio de hospitalizaciones y muertes si no detenemos la transmisión. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi admirada y querida doctora? Algo que nos haya preguntado sobre el actual momentum que estamos viviendo en esta pandemia, que yo me resisto a decir post-pandemia porque no ha terminado. Sí, claro, es correcto eso. No ha terminado por mucho, no ha terminado. Estamos otra vez en un repunte, en una ola muy importante. A decir, y esto es bien importante, la ola actual ya excede todas las olas previas, con excepción de la inmediatamente anterior, que fue la de Omicron original. Así que, pues sí, esta ola ya no es cualquier cosita. Es decir, ya es más alta en su pico hacia donde va que todas las anteriores, a excepción de la inmediatamente previa, ¿no? Pero bueno, aquí una cosa que me parece que es muy importante. La primera pregunta que me hizo fue sobre la vacunación. ¿Qué tanto esto ha influido, no? Y la vacunación, sí, dije, efectivamente, ha ido disminuyendo significativamente las muertes, la enfermedad severa y la muerte, sí. Pero ojo, en nuestro país hay una población muy grande de millones de personas que no han sido vacunadas, y estos son los menores de edad. Los menores de edad, todavía hay millones de menores que no han sido vacunados, y en ellos el fenómeno es a la inversa. En lugar de que con cada ola, después de la segunda, haya ido disminuyendo las defunciones, con ellos cada vez han ido aumentando. Entonces ahora lo que es muy importante es que la gente
tengan la conciencia de que tenemos que ver a los menores de edad como un grupo de alto riesgo y cuidarlos en particular a ellos porque no han sido vacunados todavía la mayoría. Y estaban faltando vacunas. Exactamente. Se empezó a vacunar tarde, demasiado tarde y demasiado poco, ¿no? Porque no se ha vacunado a la población entre 5 y 10 años. Apenas empezaron con los de 11 y se acabaron las vacunas. Así que hay que cuidar mucho, en particular a los menores de edad. Doctora, rapidísimo, porque el tiempo nos apremia. Yo al principio, bueno, en los meses recientes siempre estaba muy alentado porque la mayoría de la gente traíamos cubrebocas. Ahora empiezo a notar, en los lugares públicos sobre todo, que ya la gente está como más confiada y ya no están muchos de ellos usando cubrebocas. Yo te diría que andamos en 70% de cubrebocas y en 30% ya de no cubrebocas. ¿Qué hacemos al respecto? Nada, concientizar a las personas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande de educar a las personas y hacer entender que la pandemia no ha terminado y que el cubrebocas es nuestro mejor aliado. Necesitamos seguir utilizando cubrebocas si es que no queremos ver que estos contagios otra vez se desborden y empecemos a ver hospitalizaciones y muertes también al alza. Necesitamos detener la transmisión del virus y el cubrebocas es la mejor manera de prevenirlo. Doctora, con mi aprecio, cariño de siempre, gracias de verdad, Lauriane Jiménez Faibi, gracias. Muchísimas gracias, muy buen día. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.